Buenos días, qué buena noticia esta que se puede dar y qué alcances tiene, Ricardo. Bueno, buenos días Julián, la verdad es que estamos muy contentos por la resolución que ha tomado el señor juez federal de la ciudad de Río Cuarto hoy de la mañana. Primero aclarar que no es un trabajo mío individual, sino que atrás de esto han trabajado, han acompañado diversas instituciones de la ciudad de Río Cuarto, gremios, fundaciones, cooperativas, grupos de estudiantes, en fin, y la Defensoría del Pueblo también de la ciudad de Río Cuarto. Así que esto ha sido un trabajo en conjunto y no mío personal. En lo que hace a la resolución que ha tomado el señor juez federal de Río Cuarto, implica precisar diversos alcances que tiene. Primero, este resolutivo que hace lugar a la medida cautelar de no innovar, tiene un alcance general para todo el ámbito territorial de la ciudad de Río Cuarto, es decir, que no solamente es para el caso de los 10 amparistas que patrocine, sino que tiene alcance general para toda la ciudadanía de Río Cuarto. Esto es importante destacarlo porque no tiene efectos generales para localidades vecinas y en este punto deberán entonces los ciudadanos agraviados de otras localidades que así crean conveniente hacer presentaciones deberán hacerlo para también puedan tener protección judicial a través de una medida cautelar. En cuanto a los efectos, Julián, de esta medida cautelar, de esta resolución, son las siguientes. Primero, el señor juez federal de Río Cuarto dispuso suspender diversas normativas que han sido dictadas por diversas autoridades del gobierno nacional, ya sea el Ministerio de Energía y el Energas, que es el ente regulador, en el cual ha suspendido distintas resoluciones que implican en el concreto la producción del aumento desmedido alegados por nosotros en la acción de amparo. Inclusive también suspende aquella resolución que establece un aumento tope del 400%. Es decir, que ni siquiera en este caso se podrá aplicar un aumento del 400%. Se va a retrotraer la normativa al cuadro tarifario anterior que estaba en vigencia a marzo de este año. Además de la suspensión, Julián ordena refacturar las tarifas conforme el marco normativo anterior. Esto implica entonces de que se va a retrotraer a las facturaciones de marzo del año anterior. Eventualmente, y además en forma concreta ordena la refacturación de las tarifas teniendo en cuenta la normativa anterior. Si eventualmente opera el vencimiento de estas facturas sin que antes le haya llegado a los ciudadanos la nueva factura del servicio de gas, entonces la empresa está obligada a admitir pagos parciales, es decir, en base a la normativa anterior, y además se le ordenó que se abstenga de proceder al corte o interrupción del servicio. Y además en lo sucesivo inhibirse de emitir facturas que impliquen incrementos, sino que deberán hacerse las sucesivas facturas de este año con la normativa anterior. Y vale destacar, Julián, que la vigencia temporal de esta medida cautelar son 6 meses, así que por lo menos los ciudadanos se pueden encontrar protegidos en sus derechos en este año 2016. ¿Podría haber una resolución superior si la nación pidiera un salto o etcétera? ¿Podría haber una definición de fondo antes de que caduque o no dan los plazos jurídicos? Bueno, primero, si esta resolución estimamos que va a ser apelada tanto por el gobierno nacional, por el ente regulador y así también por Ecogas. Ahora, la apelación que sufra esta resolución tiene efectos no suspensivos, es decir que esa apelación por sí misma no lo suspenda. Para que se pueda dejar sin efecto esta medida cautelar, se necesita una resolución concreta expresa de un tribunal superior, ya sea la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba o la Corte Suprema de Justicia, que la revoque expresamente esta resolución. Pero mientras no exista una resolución en ese sentido, tiene plena vigencia esta medida cautelar por el plazo de 6 meses. Ricardo, te hago otra consulta que algunos televidentes comienzan a tener alguna duda y nos dicen, ¿también vieron incrementado el costo quienes tienen gas envasado en garrafa, que en definitiva desde las empresas que lo proveen decían que tenía que ver todo con todo?
¿no tiene alcance con las personas que están consumiendo gas envasado esta medida? Porque estamos hablando del marco regulatorio del servicio público de distribución de gas domiciliario. De tal manera que estamos hablando de que esto se extiende a aquellos ciudadanos vecinos que están sometidos a la distribuidora Ecogas. Después, si a través de diversas formas, digamos, se compra, se comercializa gas de otra manera, en principio esta resolución no los alcanza. ¿Y cómo habría que hacer para que los alcance? Bueno, deberán analizar entonces si ellos también se ven agraviados en sus derechos y deberán acudir a la justicia. En este caso estamos hablando de usuarios de servicios públicos, es decir, estamos hablando en el marco de los usuarios según el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, en donde el usuario se encuentra cautivo, es decir, atado al monopolio que implica una distribución del servicio domiciliario de gas natural. Después, la comercialización de gas de otra forma implica una regulación normativa distinta, bajo parámetros jurídicos distintos, y habría que analizarlo en cada caso en concreto. Una cosa más que surge también con respecto al GNC. Está incluido porque entiendo que justamente es la misma distribuidora la que le brinda servicio a las empresas distribuidoras de GNC y que decían también haber tenido un incremento, por ejemplo, en un caso testigo de 200.000 a 1.200.000. ¿Alcanza o solamente son domicilios? En principio son usuarios domiciliarios de la ciudad de Río Cuarto. Está bien. ¿La refacturación hay que ir a pedirla a Ecogas, el pago parcial, o ya irá a decir Ecogas cómo hacerlo ordenadamente? Se le pide expresamente a Ecogas que ellos informen también cuáles son los derechos y la forma de materialización de las diversas instituciones, porque acá concretamente lo que ha dicho y uno de los argumentos del señor juez federal de Río Cuarto es que los ciudadanos se han visto violados en sus derechos de acceso a la información y la publicidad también. De tal manera que se espera entonces que la empresa comunique de qué manera se va a materializar e instrumentar el pago parcial. Esto ha sido ordenado expresamente por el señor juez federal de la ciudad de Río Cuarto, es decir, que ordenando la refacturación en base al marco tarifario anterior y en su caso que se pueda admitir los pagos parciales vinculados al cuadro tarifario anterior y además lo más importante, porque esto puede generar una urgencia, un riesgo, un peligro para los ciudadanos, que hasta que no les llegue la nueva refacturación con los plazos que implique la nueva factura, no se va a poder interrumpir el servicio. Bueno, muy agradecidos estamos, Ricardo, por esta comunicación. Lo último es, bueno, en definitiva, decirle a la gente, de acuerdo al conocimiento jurídico, y te pedimos que nos comente a propósito de esto, la jurisdicción del Juzgado Federal de Río Cuarto es prácticamente todo el sur de Córdoba. Cualquier población que haga una presentación similar se va a ver alcanzado por una decisión que el juez ya ha mostrado cuál es. Usted fue el primero en hacer que el juez se expida, y creo que de ahora en adelante cualquiera que le pida algo parecido, el juez va a actuar de la misma manera. Así que sería de esperar una serie de presentaciones sucesivas que podrían derivar en que toda la jurisdicción del juez Ochoa quede eximido. En principio, yo lo reitero, es muy buena tu pregunta, Julián. Esta medida tiene efectos para los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto. Después, eventualmente, si aquellos vecinos de localidades pretenden también resoluciones a su favor en casos análogos o similares a esto, bueno, deberán presentarse. Lo que se trata de evitar con los amparos colectivos, como ha sido esta acción promovida por nosotros, es justamente de evitar que los tribunales se encuentren abarrotados o saturados de causas judiciales, sino que con pocas causas se aplique al universo de ciudadanos y vecinos que se encuentran en la misma situación de los amparistas presentados.